por lo menos nuestro deseo, nuestra intención, que sea de bendición y de edificación para su vida. Realmente lo que hemos estado haciendo es explorar su fe. Así que al explorar tu fe, podemos crecer. Y una de las cosas que hemos estado hablando precisamente son las obras de la carne, que se nos son presentadas por el apóstol Pablo, según la escritura en Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al verso 21. Si alguien lo tiene, me ayuda a leerlo, será una gran bendición. Gálatas capítulo 5, verso 19 al verso 21. Gloria sea al Señor. Muy importante que tengamos siempre la escritura. Recuerde, Gálatas 5. sí, Gálatas capítulo 5, verso 19 al verso 21. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, Disolución. idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes, a estas de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Así que contundentemente el apóstol Pablo nos declara 17 obras de la carne y cosas semejantes, la cual dice que todos los hacedores, los que practican, los que están viviendo en ese estado actualmente, dice, no heredarán el reino de Dios. Sabemos que son pecados de muerte que nos llevan a condenación. Así que este es un extra para usted. Si usted siempre se preguntaba cuáles son los pecados de muerte, bueno, estos son pecados de muerte, de una muerte espiritual. Y debemos de estar atentos que todas las obras de la carne son una abominación delante del Señor. Así que recuerda esto, todas las obras de la carne son una abominación delante del Señor. Por lo tanto, los cristianos no pueden dejarse vencer por las obras de la carne. Porque si usted se deja vencer por las obras de la carne, no podrá mantener la santidad. Recuerde, las obras de la carne son una señal de impureza e iniquidad. Así que esto nos ayuda a tener una auditoría de cómo está nuestro estado espiritual. En el Antiguo Testamento, Dios comenzó el proceso de reconciliar al hombre a sí mismo, primeramente revelándole al hombre lo que él consideraba como pecado a través de la ley, el cual él había dado a Moisés. Y bajo la ley, Dios permitió al hombre hacer sacrificios de animales por sus pecados para poder buscar perdón. Sin embargo, las obras de la carne continuaron. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que la carne es carnal. Los cristianos recién convertidos pueden tener algunos problemas con algunas de las obras de la carne, porque ellos necesitan buscar constantemente y diligentemente la santificación, para que una vez que seamos santificados por la sangre de Cristo y el Espíritu santificador, podremos entonces nosotros ser una morada interna del Espíritu Santo. Jesucristo es la única solución al problema de ser controlado por las obras de la carne. Hay algunos cristianos denominacionales que declaran que todos cometemos pecado, que pecamos todos los días y que nadie puede vivir sin pecar. Tal declaración
está negando realmente el poder del Espíritu, que el Espíritu no tiene poder para ayudarnos a vencer. Es más, si vamos a Romanos capítulo 7, verso 15, bueno, vamos a ver 14 y 15, ¿qué dice 14 y 15? Romanos capítulo 7, verso 14 y 15. Tendrá que prender su micrófono, hermana Cindy. Oh, perdón. Amén. Que sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Hasta el 17 dijo. No, 14 y 15. Oh. ¿Verdad? Porque dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco aquello hago. Así que sabemos que eso es lo que la carne siempre quiere hacer. La carne quiere más carne, ¿verdad? Pero eso nos da a entender que mientras la naturaleza adámica, es decir, naturaleza de pecado, carnal, esté presente, entonces los cristianos que no sean santificados están sujetos a ser vencidos por las obras carnales. Así que vemos una vez más la importancia de la santificación y del poder del Espíritu Santo para ayudarnos a vivir una vida sin pecado, vivir una vida apartada, recta delante de Dios. Esto no quiere decir que no habrá luchas, no habrá tentaciones, pero podremos vencerlas. Así que la semana pasada también estuvimos hablando dos de las primeras obras de la carne que el apóstol Pablo introduce en el verso 19 de Gálatas capítulo 5, cuando él dice adulterio y fornicación. Así que el uso más común de la palabra adulterio en las Sagradas Escrituras está relacionado con el divorcio y volverse a casar. Por lo tanto, el matrimonio es una ordenanza divina. Recuerde, el matrimonio es una ordenanza divina instituida por Dios en el jardín del Edén. Cuando un hombre y una mujer son unidos en santo matrimonio ante una autoridad apropiada, ellos están unidos hasta la muerte. Así que esto es demasiado importante que usted y yo podamos comprender esto que la Escritura nos dice. Recuerde, para tener una aprobación correcta de Dios, de que Dios reconoce el matrimonio, porque recuerda, hay mucha gente que pregunta, pues ¿quién es el que casa? ¿La iglesia, el sacerdote, la ley, el civil o mi papá? Y siempre hay preguntas, ¿verdad? No, es que mi pueblo está en la montaña y realmente no llega las autoridades. Me está usted diciendo que ellos están en pecado. Otro dice, no, pero es que yo me casé por la iglesia y nunca por el civil, pero yo estoy bien casado. Otro dice, no, por la iglesia no, me casé solo por el civil. Entonces, ¿cómo sabemos qué es lo que se necesita para tener un matrimonio bajo la aprobación de Dios? Se necesitan dos elementos para tener un santo matrimonio. Apúntelo, recuérdelo, porque esto es lo que la iglesia de Dios sostiene. En primer lugar, se necesita una ceremonia legítima, pero no solamente legítima, ilegal. ¿Por qué digo esto? Porque puede haber una ceremonia legal ante las autoridades, pero delante de Dios no puede ser aprobada si entra en adulterio.
Pero si esa ceremonia está bajo la autoridad legítima y legal que se reconoce, entonces viene lo que es la segunda parte. Entonces viene la aprobación divina para hacer dos en una carne. Mire qué hermoso es realmente el misterio del matrimonio de dos en un solo cuerpo. Gloria sea al Señor. Así que si un hombre o una mujer que ya está casado se divorcia de su cónyuge y se casa con otra persona, mientras el cónyuge todavía está vivo, esa persona lamentablemente está cometiendo adulterio. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Cualquiera que se casa con alguien que está divorciado, cual cónyuge todavía vive, recuerde, ese es cometer adulterio. La Biblia considera solamente una causa para el divorcio. Esa causa es la fornicación. Pero, ¿qué es la fornicación? La fornicación no solamente es decir, oh, estoy haciendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, o es infidelidad. No, fornicación es que un soltero sin cónyuge vivo esté casado con alguien divorciado cuyo cónyuge está en vida. Aunque ellos legalmente estén casados delante de Dios, ya no está aprobado, entra en un estado de fornicación. Recuerde que Dios no da su aprobación divina a ceremonia legal en la que uno de los compañeros o de los dos cónyuges esté todavía vivo. Tienen que enviudar para poder entonces validar tal matrimonio. Así que recuerde una vez más, quiero recordarle, se necesitan dos elementos para tener un santo matrimonio. Una ceremonia legítima y legal y la aprobación divina para hacer dos en una sola carne. Gloria sea al Señor. Ahora, las siguientes dos obras de la carne que el apóstol menciona en el verso 19 de Gálatas capítulo 5, aparte de adulterio y fornicación, la siguiente es inmundicia y también disolución. Y esto es muy importante porque vamos a estar hablando un poquito de ello. Pero para que usted pueda entender qué es inmundicia, la inmundicia es una obra de la carne, en la cual la podemos definir de esta forma. Es la concupiscencia del corazón. En otras palabras, la profanación del cuerpo en actos pecaminosos. Obviamente que la terminología inmundicia es un término bastante amplio, el cual podemos decir que caracteriza a todas las demás obras de la carne en realidad. Pero para entender mejor qué es inmundicia, quiere decir que es lo opuesto a la santidad. Así que recuerde, ¿qué es un sinónimo de santidad? Sinónimo que es algo similar, algo igual. Es de la santidad es santificación, ser santo. Pero ¿qué es algo contrario? Un antónimo viene siendo algo contrario, en el cual contrario a la santidad es inmundicia. Así que la santidad nos indica que un cristiano es puro de corazón y de sus acciones. Más la inmundicia, como es una obra de la carne, demuestra que una persona está completamente impura de corazón y lamentablemente cubierta por todas partes con suciedad. Es decir, el pecado completamente separó al hombre de Dios y esto lamentablemente contaminó al hombre y todo lo que tocó. Desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, el hombre se ha llenado lamentablemente y se ha encubierto solo con inmundicia. Recuerde,
lo que dice, creo que es Génesis capítulo 6, donde dice que la maldad del hombre solamente incrementaba cada día más. Al punto que dijo Dios, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Qué triste. Después de hacer al hombre perfecto a la imagen de Dios en santidad, ahora el hombre lamentablemente atesora más el pecado. ¿Quién me ayuda con Romanos 1:24? Romanos 1:24. Amén. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Así que como usted puede ver, la inmundicia es contaminosa. Por lo tanto, nosotros debemos de estar alertas de que nosotros no estemos en nada que ver con esto de las inmundicias. Para eso está la santificación, el Espíritu Santo, para ayudarnos. El Antiguo Testamento declara que la tierra que Dios dio a Israel para poseer estaba llena de suciedad e inmundicia. Y aunque era una tierra que fluía leche y miel, toda la gente que habitaba allí eran inmunda, y la tierra lamentablemente ahora era inmunda porque ellos estaban sin Dios. Así que se necesita el favor de Dios para que podamos vencer la inmundicia del hombre, en la cual es causada por el pecado innato. Es más, vamos a ver Esdras capítulo 9, verso 11, para ver en las palabras de Dios a Esdras, el sacerdote, acerca de la tierra a ser poseída por Israel. Esdras capítulo 9, versículo 11. Y si tiene un comentario o pregunta, recuerde, siéntase en la libertad de compartir. Esdras 9:11. Los cuales prescribiste por mano de tus siervos, los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es, causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han henchido de uno a otro extremo con su inmundicia. Fíjese qué tremendo. Es por eso, hermano, que si usted en su hogar, guarde su casa, guarde a sus hijos. No permita que la inmundicia entre porque contamina. Dice, los cuales prescribiste por mano de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han henchido de uno a otro extremo con su inmundicia. Qué tremendo. Espero que esto usted le pueda realmente abrir la mente y los ojos y el entendimiento de la seriedad de lo que es la inmundicia y cómo realmente contamina. Yo sé que a veces es difícil cuando tenemos familiares que no son salvos y a veces les permitimos que esa inmundicia se practique en nuestra casa. Y lo único que le puedo decir, hermano y hermana, es que usted necesita dirección de Dios para que esa inmundicia no contamine su hogar, porque lo va a contaminar a usted. Así que cualquiera que esté rechazando la liberación del pecado por medio de Jesucristo, en realidad está todavía esclavizado por la inmundicia. Es por eso que dicen, no podemos vivir sin pecar, somos humanos y siempre estamos en pecado, pero es porque son esclavos de la inmundicia. Una persona no tiene que intentar ser inmunda. Sin Cristo como Salvador personal, automáticamente ya es inmundo. Las Escrituras revelan que todos aquellos que están sin Cristo son siervos de la inmundicia, es decir, esclavos de la inmundicia. La persona que
que se conozca como una moralmente buena, no está excluida de ser siervo o esclavo de la inmundicia. Muchos que profesan ser cristianos son en realidad siervos de la inmundicia. Pablo habla de la inmundicia como una flaqueza de la carne que envuelve todas las partes del cuerpo. Uno de los medios más destacados de ser al servicio de la inmundicia es la conversación prófana o sucia cuando sale de nuestras bocas. El hablar groserías, el hablar maldiciones, e incluso estarse riendo de lamentablemente, de las inmundicias que otros hablan. Es una de las formas audaces que podemos ver si hay inmundicia en nosotros o no. Muy a menudo la gente es destrozada, digamos, asesinada verbalmente por las cosas inmundas que se hablan, lamentablemente por un corazón lleno de pecado. Pero el apóstol Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 6, verso 19 y verso 20. Recuerda que aquí en Gálatas 5, 19 al 21, él mencionó 17 obras de la carne. Pero vamos a ver ahora al mismo autor, el mismo escritor Pablo, que escribió a la iglesia en su carta a los romanos. Romanos capítulo 6, versos 19 y 20. ¿Qué dice? 19, 20. Humana cosa digo por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Así que no podemos servir a dos señores. No podemos decir Cristo vive en mí, yo soy salvo, yo creo en Dios, y estar lamentablemente en la inmundicia. Es lo que el apóstol está diciendo. Así como dice, poníamos a disposición nuestros cuerpos a servir a la inmundicia, al pecado, a la carne. Ahora que estamos en Cristo, presentemos nuestros miembros, nuestros cuerpos en santidad para que sirvamos a la justicia. Incluso nuestro Señor Jesucristo le mostró a los fariseos que aquellos que profesaban la religión, incluso ellos podían estar llenos de inmundicia. Recuerda, hay una gran diferencia entre ser santificado completamente y estar lleno de inmundicia. Hay una gran diferencia, ser santificado o ser inmundo. Hoy en día, lamentablemente, hay tantos creyentes, por no decir que se llaman cristianos, que profesa que realmente sirven a Cristo, pero viven en pecado. Realmente son personas llenas de hipocresía. Muchas veces escuchamos que fueron, ¿verdad? O viven todavía en adulterio, están en fornicación, o practican todavía malas palabras, tantas cosas. Lamentablemente todo esto es un testimonio porque son obras de la inmundicia de la carne, lo que realmente hay en el corazón. Recuerde que la carne es tan sucia que la única cosa que puede limpiarla y sanar al hombre es la sangre poderosa de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a ver la reprensión de nuestro Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 23, verso 27 y verso 28. Aquí Cristo le habla a los escribas y fariseos, que eran personas que se doctaban de las escrituras, estaban en las sinagogas, estaban en el templo, estaban completamente exhortando a la gente, así que eran personas que conocían de la ley. Pero vemos qué es lo que Cristo les dice. Amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos,
mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros, de fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Oh, qué tremenda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que incluso el apóstol Pedro, él fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir a los creyentes, precisamente concerniente a la necesidad de que necesitamos estar conscientes de que algunos habían entrado en medio de la iglesia, pero que estaban llenos de concupiscencia y de inmundicia. Cuando las personas comienzan a encontrar todo el tiempo fallas en el gobierno de la iglesia y están todo el tiempo en contra de la autoridad, en contra de la palabra de Dios, en contra de la doctrina, estas acciones antes dichas denotan que son personas inmundas, aunque ellos digan que vivan en santidad. Y esto es tremendo porque las personas se enojan cuando uno comenta que esas son acciones de la carne y acciones impuras. Y la gente dice, ¿me estás tú diciendo que yo no tengo a Dios? Y digo, yo no digo nada. Simplemente tenemos que tomar la escritura en su contexto para que nos analicemos, nos estudiemos, hagamos una auditoría y podamos tomar acción inmediatamente. Es más, ¿quién me ayuda con segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10? Amén. Y principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Es decir, ya no hay temor en ellos de desafiar lo que Dios ha establecido. Qué tremendo, mis amados hermanos. La palabra de Dios creo que nos ha dejado bien en claro que el verdadero cristiano no debe tener nada que ver con la inmundicia. Los hijos de Dios no podemos promover ni fomentar la inmundicia en ninguna forma. Al contrario, el propósito del Hijo de Dios en su totalidad es manifestar un estado de santidad. Amén. Pastor Jorge, busque 1 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Hermana Cindy, busque 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 7. Porque estamos hablando aquí de la inmundicia. Amén. 1 de Tesalonicenses 2:3. Porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por engaño. Así que la exhortación, dice, no fue por error, ni de inmundicia, ni engaño. Quiere decir que la inmundicia es una obra pecaminosa, contraria a Dios. ¿Y qué es 1 Tesalonicenses 4:7? Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, hermanos, esto es lo que la Biblia dice. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia. Entonces, ¿por qué quiere todavía estar en ese estado? Y tratar de justificar su estado. Es que Dios conoce mi corazón y sabe que aunque todavía no puedo, pero Él sabe que estoy tratando. No, hermanos, busquemos la santificación. Dice, limpiémonos pues de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Aleluya, la santificación. Amén. Así que la cuarta obra que el apóstol Pablo menciona, aparte de la inmundicia, es la disolución. Y según el diccionario, lo define la disolución como algo
contrario y desenfrenado en actos malvados. Así que la disolución también es un término que en la palabra de Dios hace referencia a una desenfrenada expresión del impulso sexual. Es decir, libertinaje, indecencia, lascivia, pecado sexual. Y así que todo esto, por eso que el lesbianismo, el homosexualismo, todo eso es pecado, es contra la palabra de Dios, contra lo que la Biblia declara. El estar teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado de muerte desechable de Dios. Pero todo esto es una perversidad, o más bien dicho, es una manifestación de un comportamiento perverso producido en el hombre, lamentablemente, por su separación de Dios. La disolución representa la voluntad desenfrenada del hombre, es decir, el hombre no regenerado por experimentar placeres sensuales y extremos. La disolución no es algo que recientemente ha sido algo que apenas se descubrió, sino lamentablemente podemos verlo en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, incluso toda una nación como Sodoma y Gomorra fueron caracterizados por la disolución. Y obviamente que aunque el término disolución no es usado en el Antiguo Testamento, las características pueden ser presentadas, pueden ser vistas en las lujurias o en las acciones lujuriosas de la carne manifestada en aquellos que estaban sin Dios. Hoy en día hemos visto tantas lujurias en muchas de las identidades religiosas que se hacen ser llamadas cristianas, y podemos ver que son lamentables cómo avergüenzan realmente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día estamos enfrentando con el incremento, lamentablemente, del número de localidades que tienen que tratar con la disolución. Es más, por ejemplo, yo no sé quiénes de ustedes han podido tener la oportunidad de estar en los lugares que se conocen como las ciudades de pecado, como Las Vegas, San Francisco, West Hollywood, Leví, en fin, donde la perversidad es triste en la forma que se presenta dentro de nuestra sociedad. Estos establecimientos emplean hombres y mujeres para entretener en una manera sensual, los cabarets, los clubes nocturnos, exóticos, en fin, todos estos frecuentemente actuando parcialmente desnudos ante una casa llena. Es realmente la perversidad del pecado del hombre. El incremento de la disolución es una evidencia de la aceleración de la decadencia moral del hombre en nuestra sociedad. Estamos en el año 2022, donde la tecnología ha avanzado, donde podemos decir que tenemos una civilización avanzada, pero lamentablemente, entre más avanza la sociedad civil, más decae la moral de esa civilización por el incremento del pecado. Lo podemos ver en los programas de televisión, caricaturas, programas, películas, en fin, donde la lujuria, si no está presente, es más, eso ya no tiene ni éxito en la televisión. La disolución es una demostración externa de la inmundicia que existe en el corazón de una persona sin Cristo. Es más, Mateo capítulo 7, verso 20 al verso 23.
Queremos ver qué dice la Escritura. Recuerde, todo esto es a la luz de lo que la Biblia enseña. No se enoje conmigo, ni me quiera crucificar, ni me quiera apedrear. Queremos, mi deseo y mi única intención es de que podamos ver la Biblia en su contexto y que el Espíritu de Dios haga el trabajo que Él necesita hacer en nuestros corazones. ¿Qué dice Mateo. Marcos capítulo 7, verso 20 al verso 23? Amén. Mas decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño de las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que como podemos ver, todos estos actos son de un corazón contaminado, es decir, un corazón en pecado. Las Escrituras están revelando incluso que la iglesia primitiva se vio confrontada con actos de falsos hermanos que eran culpables de inmundicia, de fornicación y de disolución, entre otras obras de la carne. Si bien estamos comprometidos a la santidad, no debemos engañarnos a nosotros mismos para creer que no tenemos que estar preocupados por la disolución. Es más, alguien me busque 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 21. Algunos, lamentablemente, todavía a escondidas entran encubiertamente a la iglesia. Pero Pablo expresa una preocupación acerca de aquellos que han cometido muchas obras de la carne, incluyendo la disolución, y que no se han arrepentido. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, 21? Que cuando volviere me humille Dios entre vosotros y haya de llorar por muchos de los que antes habrán pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y deshonestidad que han cometido. Así que como usted puede ver, Pablo le escribe a la iglesia en Corintios que cuando volviere me humilla Dios entre vosotros y haya de llorar por muchos de los que antes habrán pecado y no se han arrepentido. En otras palabras, son miembros, están en la iglesia y todavía viven en actos pecaminosos. La disolución, lamentablemente, se manifiesta a menudo como una inmoralidad desenfrenada y que descaradamente indigna la decencia pública. Es decir, no les da vergüenza de ser pecadores. Es más, creo que a muchos le da más vergüenza decir que le digan que es cristiano, que se porta bien, a que lo miren haciendo en actos pecaminosos. Son gente sin vergüenza que no le da pena. Pero también podemos ver cómo un descarado atrevimiento y arrogante, en otras palabras, una soberbia, es de cometer algún pecado inmoral e ilícito y estar en la iglesia sin arrepentirse. Y a ver, no vamos a ir tan lejos. A veces incluso el atrevimiento desvergonzoso ha invadido, ¿verdad?, la televisión. Los programas que estamos viendo y nos reímos por esa contaminación en vez de reprenderlos y no mirarlos, sino al contrario, seguimos viendo esos programas. Eso no es correcto. Debemos de reprender eso y el Espíritu Santo por eso nos trae esta clase, para que usted y yo nos analicemos y vivamos una vida recta delante de Dios. Tal comportamiento explícito y moral que también se puede ver en la computadora o en las redes sociales, en el YouTube, en el TikTok, en el Instagram, en el Facebook. Tanta perversidad.
Hay personas que entran a esos medios sociales solo para darle perversidad a su mente y a su corazón. Hoy en día estamos enfrentándonos con un mayor número de fuentes de disolución que la iglesia primitiva obviamente no los afrontó como los afrontamos hoy, pero aún así Pablo nos está advirtiendo concerniente a este pecado. Vamos a ver Efesios 4:19. Lo que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso. Los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la vergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Así que dice, se perdieron el sentido de la conciencia, es decir, su conciencia ni los reprende. Mucho menos van a poder escuchar al Espíritu Santo. Y mire, y la Biblia dice, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo entenderá? Porque hay personas que dicen, no, si yo estuviera mal, Dios ya me lo revelaría, pero yo cuando oro, yo todavía siento la presencia de Dios, yo todavía estoy llorando, yo todavía oro en lengua, yo todavía danzo, como diciendo que eso justifica el estado contaminado que están. Si están en pecado, en primer lugar, esas no son lenguas angelicales, ese no es el Espíritu Santo, ese es Satanás que está engañando a la persona y lo ha esclavizado en el pecado. Lamentablemente esa es la realidad de lo que está ocurriendo. El apóstol Pedro también nos recuerda que la disolución es una de las características de una persona sin Cristo. Alguien me busque Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3 y verso 4. Porque en esta carta el apóstol Pedro, ¿verdad? Él habla acerca de la disolución. Y esta es una parte de las cuales las vidas pasadas no tenían lugar en las vidas como siervos de Dios, sino al contrario. Vamos a ver las palabras de Pedro más explícitamente. Pedro 4, 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3 y verso 4. Porque nos debe bastar dice porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías, en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándoos. Así que fuerte las palabras del apóstol Pedro, ya que él estaba escribiendo a los cristianos gentiles. Él practicó el hecho de que como los hijos de Dios deben estar libres de la disolución. Podemos ver todo el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo que nos advierte el peligro de estar cerca de la disolución. Incluso Judas advirtió de algunos que han entrado, dice, encubiertamente, disfrazados de creyentes, pero que vivían una vida inmorable. Judas, verso 4. ¿Quién me ayuda? Judas, verso 4. Recuerde que estos creyentes que entraron encubiertamente, ellos avergonzaron el nombre de Cristo por un descaro, atrevimiento de mostrar un comportamiento ilícito y lascivo. Por lo tanto, Judas revela una presencia indecente de estas personas. ¿Cómo dice Judas, verso 4? Porque algunos han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios que solo es el
Solo es Él que tiene dominio y a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Así que Judas en esta carta dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, es decir, apariencia de cristiano, apariencia de que son miembros, que son llenos del Espíritu, que tienen a Cristo, que son hijos de luz, pero lamentablemente dice que eran hombres impíos, que convertían la gracia de nuestro Señor Jesucristo en disolución. Estaban negando a Dios. Estaban negando a nuestro Señor Jesucristo. Así que como podemos ver, estas dos obras de la carne son completamente rechazadas por la palabra de Dios, la inmundicia y la disolución. Así que mis amados hermanos, ¿alguna pregunta, comentario concerniente a estos dos temas? Buenas noches, hermano. Dios me lo bendiga a cada uno por su nombre. Dios le bendiga, mi amado hermano. Mire, yo tengo una pregunta. Estaba estudiando ahorita el examen de el número 3 del estudio bíblico, pero me encontré en Primera de Pedro 4, del 4:15 al 17, donde dice: así que ninguno de vosotros parezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padezca como cristiano, no se avergüence, sino glorifíquese a Dios por ellos. Porque en estos tiempos de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comience por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Mi pregunta mío es en el 15. Yo quiero que me lo expliques a un hermano que sepa más la palabra de Dios, porque a veces que es bueno aprender más, ¿me entiendes? Amén. Aquí, Si leemos, perdón, siga diciendo. ajá, como dice el 15, así que, porque este empieza del 14, pero porque ahí la Biblia está, ¿me entiende? Pero si dice así, que ninguno de vosotros parezca como homicida o ladrón o malhechor y por entremeterse en lo ajeno. Entonces esta palabra quiere decir que uno no puede predicarle a una persona lo que está. Si uno mira a un hermano que está mal, no le puede decir nada a uno. No, jamás. Eso no es lo que dice la Escritura. Si usted lee bien la Escritura, dice que ninguno de vosotros padezca como homicidia, es como un asesino, Ajá, o ladrón, o un malhechor, el que hace males, o por meterse en negocios ajenos, es decir, andarse metiendo en cosas que a usted ni yo nos corresponden. Hay personas, en meterse en negocios ajenos abarca muchas cosas, en meterse en la vida de las personas, en vez de dejar de que Dios obre, la persona los está juzgando, se está entrometiendo, está tratando de enjuiciarlos. Es eso lo que se refiere a meterse en negocios ajenos. Ahora, el reprender a una persona en su acto, eso es bíblico. Por eso la Biblia dice que debemos nosotros reprender a nuestro hermano cuando está mal. Dice, si te escuchare, dice, pues gloria a Dios, ya te lo ganaste. Pero si no, entonces hay que trabajar con esa persona. Pero todo esto empieza desde el verso 12. Porque sí, dice, carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego. Es decir, está pasando la persona por una situación dificultosa, una prueba, una tribulación. Dice, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. En otras palabras, porque a veces de repente, entre más buscamos a Dios, más nos pasan las situaciones, más bien la tribulación, la prueba. Pero aquí dice, no te sorprendas que esto venga. Verso 13. Antes dice, bien gozaos en que soy participantes de las aflicciones de Cristo. En otras palabras, en vez de haber desánimo, tristeza, estrés, ponerse a llorar, dice, no,
Dice, gózate de que estás siendo partícipe de las aflicciones de Cristo. ¿Por qué? Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis un triunfo. Quiere decir que a pesar que está la prueba, va a venir la victoria. Amén. Y esa victoria Él se va a glorificar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero en el 14, el apóstol Pedro quiere aclarar que si la prueba que estás pasando, si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si es por causa de Cristo, gloria a Dios, seréis bendecidos. Porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre ti. Quiere decir que hay cosa buena en ti. Dios está obrando. Mas, sin embargo, en el verso 15, que si tu padecimiento de tribulación es porque estás por homicidio, por ladrón, por malhechor, o porque metiste en situaciones que no debes, entonces no es porque Dios se quiere glorificar, es porque tú te metiste en cosas que no debes. Indecente. A eso es lo que se está refiriendo. Ok. Por eso en el 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios. En eso se refiere, mi amado hermano. Ok, hermano, gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta o comentario?